¿Qué va a pasar, ingeniero? Porque esto no es normal, este veranito, ¿no? Sí, llama un poco la atención, como también nos llamó la atención hace unos 10 días, un frío Sí, 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 bastante fuerte. fuerte. Eh, Me parece que es típico de el fenómeno del niño. El fenómeno del niño produce esa distorsión en el comportamiento de la naturaleza, en general asociado a mucha lluvia, que le tocó lamentablemente al estado Río Grande do Sul en Brasil, y algo acá, no mucho, pero hubo eventos, recordamos De Corriente el 3 de Corrientes. marzo, pero en general la atmósfera se siente muy sacudida por ese fenómeno que aporta demasiada humedad y cambia los patrones normales de comportamiento del clima. Entonces, hayamos tenido mucho frío y después ahora casi que un calorcito, a mí no me llama la atención, ya se ha dado históricamente. De acá para adelante, el pronóstico coinciden en general tanto el Servicio Meteorológico Nacional, la APA y otras fuentes que hay 3 o 4 días de probabilidad de lluvias con baja de temperatura, no mucho, Sí, sí. tampoco como para decir bien el frío. Tampoco se da seguro lluvias en la mayor parte de la provincia. A algunos le va a tocar 2, 3. Hace 20 días que no llueve, así que no está mal. Y después lentamente otra vez sube la temperatura entre 20 y 25 grados para cerrar junio, al menos en el este de la provincia, con un promedio un poco superior al histórico. El histórico son 16, 17 grados. El servicio dijo, en temperatura, el este de la provincia, con posibilidades de temperatura por encima de lo normal, al igual que Corrientes, Misiones, y el resto de la provincia, el centro y el oeste, con valores normales. Eh, la atmósfera es más seca y por lo tanto hay posibilidad de menores temperaturas para la entrada de masas de aire de igual temperatura, pero lo encuentra con menos humedad, más humedad, acá le cuesta más, allá le cuesta menos bajar y eso es un poco lo que se Lo que está viene. pasando. ¿Hasta cuándo se extiende el fenómeno del niño? El fenómeno del niño en sí, que es el calentamiento anormal del Océano Pacífico, la mayor superficie evaporante que tiene el planeta Tierra. Por lo tanto, todos los centros meteorológicos miran ese aspecto porque le mueve en algún momento su comportamiento climático. Claro. Ya terminó. O sea, el Ah, mes de junio ya está la temperatura normal a lo que se tiene de historia. En julio va a pasar algo parecido. Pero el efecto de ese fenómeno no es que porque en el Pacífico terminó de evaporar más, automáticamente en todo el mundo, listo, terminó el efecto. Sigue 1 o 2 meses más, y eso se nota mucho en el pico del calentamiento. No es automático con el pico de lluvia. Hay 2 o 3 meses de retraso y por lo tanto este comportamiento del clima, ya casi un mes de que se terminó ese fenómeno, todavía está diciendo, bueno, algo queda. Pero a partir de julio ya se normaliza, independientemente que no es el único factor del comportamiento del clima en nuestra región. Nosotros tenemos el Océano Atlántico, que es el mayor aportante de humedad y de calor. El 70% del año el viento está del noreste, entonces humedad que entra del lado del Atlántico, pero cuando le pasa eso al Pacífico, dice, yo acá también claro. participa y muchas veces con evidencia, ¿no? Es seguido, digamos, te dice, terminó hace alrededor de un mes el fenómeno del niño. ¿Ya comienza el fenómeno de la niña? A raíz de
ese comportamiento que tiene el Océano Pacífico, hay que recordar que tiene entre 10.000 y 15.000 kilómetros de agua sobre el Ecuador y hacia los trópicos, y por eso la mayor superficie evaporante. Todos los centros mundiales miran ese fenómeno. Y la mayoría dice que comenzaría un fenómeno de la Niña, o sea, el proceso inverso de enfriamiento del agua hacia agosto-septiembre, o sea, con el comienzo de la primavera. Todavía no se deciden si es un niño débil, una niña débil apenas manifestada o un poco más fuerte. Eso estaría entre menos 0,5 y 1 grado de diferencia por debajo. Si ya pasa de 1 grado por debajo, ya empieza a decir una niña fuerte. Nos vamos a enterar si no es el mes que viene, el siguiente, ahí ya se va a ir ajustando. Lo que ninguno de esos centros mundiales, ni los servicios meteorológicos de Argentina, de Brasil, que son los que nos interesan, le va a decir si a usted le toca algo de ese fenómeno de la Niña. Eso todavía no lo sabe. Primero van a intentar corroborar esos pronósticos de que el agua efectivamente se va a enfriar, y después van a decir a quién le toca. Así como en el Niño, la gran pregunta, me toca a mí, el Paraná crece por la historia que tenemos de niños e inundaciones. Bueno, no, le tocó claramente al sur de Brasil. En este caso también. Uno, o en general, se asocia el fenómeno de la Niña con sequía. Vamos a ver a quién le toca. Si es débil, no tiene demasiada influencia, y de vuelta, también hay que mirar con atención el comportamiento del Atlántico. La semana que viene, digamos, desde el punto de vista del calendario, comenzaría el invierno. Correcto, sí. La historia demuestra que a partir de esa fecha hay 3 meses que en líneas generales para la Argentina es frío, muy frío. Nosotros estamos en la parte norte. La parte norte no quiere comportarse como el resto de la Argentina. No tenemos el clima templado que hay en la Pampa húmeda, no tenemos el clima frío que tiene la Patagonia. Estamos entre que queremos ser como el sur de Brasil o Paraguay, o un poco templado, entonces nos movemos de acá para allá. Eso se nota mucho en las precipitaciones. En las precipitaciones no tenemos una normalidad donde diciendo, bueno, en Saint Peña, 1.000 milímetros el promedio de 90 años de medición. Tenemos años de 700, de 1.500, nos inundamos, sequía. Siempre oscila. El rasgo característico del comportamiento del clima en precipitaciones y en temperatura es su alta variabilidad. Con lo cual, yo pienso siempre en el sector agropecuario, que siempre están arriesgando, porque no se sabe exactamente cuál va a ser el comportamiento. ¿Siembro para poca lluvia o para mucha? Porque depende qué me va a dar éxito o es pérdida. En cambio, en la Pampa húmeda, independientemente que tienen 2 metros de suelo espectaculares, las lluvias acompañan el requerimiento del maíz, del trigo, de la soja, de lo que se siembra. ¿Cuánto querés? 800 le pone, y en general es mucho más previsible el comportamiento. Acá varía. Sí, varía. En medio de todo esto estamos, venimos, mejor dicho, de una bajante muy pronunciada del Paraná. ¿Cómo estamos ahora? Sí, sigue. Las últimas 3 semanas en toda la cuenca del Paraná prácticamente no hubo lluvias, con lo cual Brasil, por un lado, terminó el proceso de acumulación de los más de 60 embalses. Ellos aprovechan la temporada de lluvia para levantar lo más posible el nivel de almacenamiento, continuando con la generación de energía, porque ahora vienen 5 meses de poca lluvia y la generación de energía la tienen que hacer. Entonces ahora empieza el proceso de desembalse. Eso
Es muy interesante seguir, todos los días se publica la información, así que uno la ve y ahora comenzó lentamente ese proceso, pero en líneas generales está bajo. Queda esa incógnita del Servicio Meteorológico brasileño que dice que para junio, julio y agosto es posible lluvias importantes o por encima de lo normal en la cuenca del Iguazú y en la cuenca del Uruguay, con lo cual si eso se cumple, algún pico que ya no tiene acostumbrado el Iguazú en junio, se puede llegar a dar. Pero en líneas generales el Paraná está pasando casi todo el proceso de esta temporada de lluvia con un fenómeno sin pena ni gloria. Digo, yo no participo. Sí, el Iguazú, nosotros tuvimos una creciente importante en noviembre con inundación en toda la provincia del Chaco. Sí, el Uruguay, que tuvo 4 o 5 crecidas, y todos los números se los llevó el estado Río Grande do Sul, ¿no? Eso ya se estabilizó, ¿no? Ya se normalizó el nivel de lo que es la bahía de Porto Alegre, ya está por debajo de la defensa. Ahora le queda el desastre. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo miro lo que le pasó a Santa Fe en el 2003, es reponer todo. La basura, hay cantidad, todo lo que se perdió en las calles, está todo amontonado en las calles, tienen que sacar. Todavía estaban con algún problema de abastecimiento eléctrico en algunos sectores. De a poco van a normalizando el sistema de agua potable. O sea, ya hace un mes que pasó el pico, digamos, ahora quedan todos los remesones, rutas rotas, hay para hacer dulce. En ese sentido hay mucho trabajo, independientemente que el estado Río do Sul es uno de los más ricos que tiene Brasil. Sí, o sea, sí, la capacidad que tiene de recuperarse está claro que es rápida, pero el impacto lo sintió y toda la comunidad mundial está mirando esta cuestión porque hubo 200 fallecidos en general, sí, sí. Son muchos, hubo pueblos que desaparecieron, no quedó ninguna casa, con lo cual se pone en el tapete esta cuestión de construir al lado de los ríos, teniendo siempre una corta historia. Lo que yo digo, conocemos el Paraná 100 años, el Paraná hace 10.000 años, entonces nos faltan 9.900 años de historia en la cual no sabemos. Y este ejemplo de Brasil otra vez pone eso en el tapete, como lo que pasó en Santa Fe en el 2003. Pero lo de Brasil es increíble porque es una ciudad con defensas. Con defensa, y que le pasó por arriba. Y ya lo más increíble, y por eso hay mucho conflicto, acá no nos llega. Por supuesto, todas las noticias de lo que fue la inundación, pero ahora viene el conflicto, la sociedad está reclamando. Si nos pasó a nosotros en 1941, ¿qué se hizo? ¿Qué hicieron? Por supuesto, le apuntan al gobernante actual, al intendente actual, pero es un proceso de 40, 50 años de crecimiento en la cual lo que yo digo es, a mí no me va a tocar hasta que te toca. Y las consecuencias son gravísimas. Claro. Hoy está comenzando la cumbre a la que fue el presidente argentino en Italia, la del Grupo de los 7, es inteligencia artificial y el cambio climático. Sí, sí, yo creo que hay que tener en cuenta todas las señales de la naturaleza, más teniendo en cuenta que tenemos corta historia de medición. Si yo le pregunto a cualquiera qué temperatura teníamos en el año 1500, nadie nos sabe. ¿Cuánto llovía en el año 1500? Nadie sabe. ¿Cuántos años de vuelta? Yo insisto porque es un ejemplo muy claro y que nos toca muy de cerca a los chaqueños, al Gran Resistencia. ¿Cuántos años hace que el Paraná está pasando con ese inmenso caudal? 10.000 años, o sea que hace 10.000 años que llueve. Y yo tengo una historia de 60, 90 años en San Peña, a lo mejor alguna vieja ciudad de Brasil tiene 150, pero faltan 9.000. Entonces no tengo la historia, y con más razón, si nos están diciendo que esto está cambiando,
¿Qué estoy haciendo? Es uno de los reclamos que le hacen a Brasil. Muy bien. ¿Cuánto hace que nos vienen avisando que hay un cambio, que hay una variabilidad, que va a llover más fuerte, que va a... Unos 20 años. ¿Qué hizo al respecto? Yo, no. Y ese yo creo que es el tema. Se anuncia, se dice, pero tampoco se hace nada. Entonces... Era el otro tema que quería consultarle precisamente. ¿Por qué se da este fenómeno de la intensidad o de las lluvias o de las tormentas? O sea, lo grave en las tormentas que son con tanta intensidad, tan increíbles, ¿no? Primero tienen ese tipo de eventos de tormentas, tienen un nombre, son eventos convectivos, convergen en una pequeña superficie. Nosotros tenemos una provincia de 100.000 kilómetros cuadrados, yo diría que varias veces ocurre esos eventos convectivos. El tema es que si no toca una localidad, no nos enteramos. Claro. Se enteran los 3 o 4 campos que le toca, si son ganaderos, un poco más si son agrícolas, pero si toca eso, una ciudad como Corrientes, Resistencia, es un desastre. No hay sistema que sea capaz de sacar con esa rapidez durante 1 hora, 2 horas. Ya empezamos con problemas si eso dura media hora. Entonces, bueno, me parece que es un tema. Yo recuerdo 1998, la ciudad de Goya llovió más que en Corrientes. Entonces, claro, si te toca, el problema es ese, que vos tenés que estar sabiendo que el sistema de desagüe alcanza hasta esta naturaleza. Si pasa eso, la zona que van a estar inundada es aquella, aquella y aquella. No poner un teléfono, decir, llame si tiene problemas. No, yo ya tengo que saber, mirá, allá anda a avisar, coordino con el aeropuerto, ahí hay una oficina meteorológica, tiene un radar meteorológico que avisa 2 o 3 horas, el evento te va a tocar a vos, Resistencia, o a Tirol, o a la localidad que sea, con tal magnitud salí a avisar. Y de vuelta, uno está mejor preparado si me avisan antes a que si me agarran de sorpresa. Entonces me parece que hay tarea para hacer, que involucra, por supuesto, a las autoridades provinciales, nacional, si me tiene que abastecer de información, municipal, y la población. La población tiene que hacer caso. Ayer estaba mirando un aviso de Santiago del Chile, porque ellos tuvieron un temporal entre ayer y hoy, y entonces decían, suspendieron las clases, le pedían a los colegios privados que suspendan también las clases, a la gente que no salga. Ustedes que están en ese lugar de riesgo y que se apropiaron indebidamente, así decía el sistema de alerta, sí, sí, tienen que salir de ahí. Después nosotros lo vamos a sacar independiente. O sea, estaban parados en el problema y le avisaban a la gente, mire, si llueve 100 milímetros, Santiago de Chile no está preparado para eso y va a haber varios sectores que van a ser inundados. Entonces, bueno, como eso se propaga, tenemos los medios que nos transmiten rápidamente, la gente se entera. Si vos después no haces nada, bueno, ya sos medio corresponsables, pero si no, tomás las precauciones y bueno, el efecto no es tanto, ¿no? Claro. ¿Comunica bien el servicio meteorológico? En mi opinión, no para nosotros. Cuando digo nosotros es el norte del país. Yo le pongo un solo ejemplo. La provincia de Buenos Aires tiene 60 estaciones meteorológicas para observar el comportamiento del clima en un clima templado mucho más previsible. Acá tenemos una en Resistencia y una en Chaipeña, paramos de contar. Formosa, La Lomita, Corrientes tiene 3 o 4, Santiago del Estero debe tener 2, o sea, en una superficie muchísimo más grande, con un clima mucho más variable, se tiene muy poca información. Entonces ya hace unos años se había
hablado con el Servicio Meteorológico Nacional para instalar como subsede. Yo pongo el ejemplo de Vialidad Provincial. La sede está acá, pero tiene subsede en San Martín, en Villa Ángela, en distintas partes de la provincia y aparte los consorcios. Entonces hay una atención casi que personalizada en el territorio. Desde Buenos Aires decirle, che, a usted le va a tocar, sí, pero falta esa transmisión. Tenemos la tecnología, tenemos ese radar, hay gente en la oficina meteorológica de acá, Resistencia, que les importa el trabajo y por lo tanto lo que nos falta es un poco tener mayor precisión en esa transmisión de qué es lo que va a pasar para que de vuelta la sociedad esté mejor preparada si esos eventos, cualquiera sea, ocurran. Bueno, vamos a redondear, porque la verdad que fue muy fructífera su participación, es muy didáctico para explicar, indudablemente tiene el profesor adentro, ¿no? Sí, una pasión para mí. Desde hace 40 años yo sé lo que hay que decir. Pero lo que más me preocupa es cómo lo hago interesar a Pedro Cáceres en lo que yo estoy hablando y a los oyentes. Yo sé lo que hay que decir, lo que está pasando, bueno, algunas cosas no sé, por supuesto, pero el hecho de cómo llega y cómo uno trata de interesar al alumno para que, mirá qué interesante, a lo mejor no le gusta. ¿Cuál es la materia que da? Hidrología, justamente los distintos caminos del agua, y otra es riego y drenaje, o sea, los faltantes y exceso, cómo intervenir. Entonces, trabajé en eso en la APA casi 40 años, doy clase en eso, me gusta desde chiquitito porque yo vivía en el campo y me apasionaban la lluvia, así que en ese sentido soy un agradecido que hago lo que me gusta en todos sentidos. ¿Sigue escribiendo? Sí, ahora está por salir el segundo libro, exactamente. Dentro de un mes y medio, calculo que ya puede estar. ¿Ya tiene título? Sí, el primero era Crónicas Hídricas, que apuntaba a lo que pasó en la inundación del 98 acá y en la zona de Bajos. Este es Crónicas Viajeras, una radiografía desde el agua de 109 parajes, pueblos y ciudades de la provincia del Chaco, involucrando a todas. Yo siempre decía que mi hijo no conoce el Chaco, mi señora no conoce el Chaco, a la única que pude llevar y que vea lo que... Pero yo no sabía que el Chaco era esto. Yo por mi trabajo en la APA lo recorrí varias veces, entonces vuelco eso y en cada uno de los lugares una anécdota que yo participé, que yo conozco desde el punto de vista hídrico, que es otra forma de hacer conocer este Chaco tan claro en un montón de cosas y tan oscuro en otras cosas. El tema de la deforestación también influye en todo esto, ¿no? Influye en el proceso no de la lluvia, de vuelta, eso también se da en la facultad. El 80-90% de la humedad que llueve en el norte argentino viene de los océanos. El 10% es producto de la evaporación de las masas vegetales, pero una vez que se da la lluvia, el impacto es distinto si yo tengo un bosque, yo tengo un monte, a que yo tenga una ciudad o que yo tenga agricultura. Ahí hay mejores posibilidades para que se genere exceso de inundación, y ni cuento en la ciudad. Porque si yo acá no tendría la ciudad, una gran lluvia, no pasa nada, pero en la medida que yo empiece a construir, este techo ya tira el agua a la calle, el proceso de urbanización crece, por lo tanto, a la misma lluvia cada vez hay más agua para sacar. En la zona rural el impacto es parecido, menor, está claro que es menor, pero ese sí es un impacto claro de la deforestación. Ingeniero, un gusto verdaderamente escucharlo, hablar de estos temas, y aparte todos tenemos ese interés en saber un poco más de la meteorología, ¿no? Porque estos fenómenos que se están dando últimamente, no solamente en la provincia, sino en el mundo, hacen que uno
se sorprenda primero y después trate de aprender algo de eso, ¿no? Correcto, correcto. Un Sí, gusto eso saludar. nos apasiona. En mi caso yo no soy pronosticador, pero como yo trabajaba en la Administración Provincial del Agua y tenía a mi cargo el servicio de alerta, lo que los pronosticadores decían me tocaba a mí sacar la cara Claro. y informar. Entonces, Claro. bueno, uno tiene que tener algún conocimiento para no hacer fallas evidentes. Claro. Un gustazo. haberlo Igualmente, tenido. Pedro, que siga El muy bien. ingeniero Hugo Rorman en los estudios de Ciudad